¿Has escuchado a alguien decir que el tatuaje es un pecado? ¿Que los que marcan el cuerpo están desobedeciendo a Dios y que esto puede tener consecuencias espirituales? Este es uno de los sujetos más debatidos entre los cristianos. Algunas iglesias condenan totalmente a los tatuajes, citando pasajes antiguos. Otros dicen que no hay problema, porque vivimos en gracia y no en la ley. ¿Obtener un tatuaje significa desobedecer a Dios? ¿O es todo esto un gran malentendido? Antes de profundizar, quiero saber tu opinión. ¿Crees que tatuajes es un pecado? Comenta aquí. Al final del video, veamos si su visión ha cambiado o sigue siendo la misma. En el video de hoy, descubrirás la impactante verdad sobre los tatuajes a la luz de la Biblia. Veamos los versos más utilizados en este debate, comprendamos el contexto histórico y, lo más importante, descubramos cómo aplicar estas enseñanzas en la vida cristiana de hoy. Y ya te deja como, porque este video puede ayudar a muchas personas a comprender mejor la palabra de Dios. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbase a más contenido que lo ayude a crecer espiritualmente. Ahora que sí, vamos a la verdad sobre los tatuajes según la Biblia. Libro abierto en el verso más controvertido, Levítico 19:28. Tachuela de pizarrón de corcho el verso en cuestión. Siempre que surja este tema, alguien menciona a Levítico 19:28, lo que dice: no hagas cortes en el cuerpo debido a los muertos, sin tatuajes en ti mismo. Yo soy el Señor. A primera vista, parece una prohibición clara, ¿verdad? Para comprender este versículo, debemos retroceder en el tiempo. La gente de Israel estaba rodeada de cultivos paganos que se hicieron tatuajes como parte de los rituales religiosos y las prácticas de idolatría. Los cananeos, por ejemplo, tatuaron sus cuerpos como un signo de luto para los muertos, creyendo que esto los conectaría con el mundo espiritual. Es decir, la prohibición estaba vinculada a las prácticas paganas de la época. La pregunta es, ¿todavía se aplica esto hoy? Ahora, aquí hay algo curioso. El Nuevo Testamento no dice absolutamente nada sobre los tatuajes. Esto es interesante porque Jesús y los apóstoles han traído enseñanzas profundas sobre cómo debemos vivir. Pero nunca mencionamos tatuajes como el pecado. En lugar de reglas externas, el Nuevo Testamento nos enseña principios para guiar nuestras decisiones. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 19-20, nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 10:31, debemos hacer todo a la gloria de Dios. O Romanos 14:23, lo que no viene de la fe es el pecado. Es decir, la pregunta no es solo, ¿puede o no?, sino, ¿esta decisión glorifica a Dios? Si no depare razones incorrectas para hacerse un tatuaje. Por rebelión, si quieres hacerte un tatuaje solo para desafiar a tus padres o a la iglesia, puede ser una señal de que tu motivación no es correcta. Por F, las tendencias cambian, pero tu tatuaje es para siempre. Vale la pena reflexionar mucho antes de tomar esa decisión. Con símbolos incorrectos, un tatuaje con un símbolo de que el Dios deshonrado puede ser un problema. Razones correctas para hacerse un tatuaje. Express Fight. Algunas personas se hacen tatuajes para recordar su caminar con Dios, como un verso o una cruz. Propósito personal. Si tu tatuaje tiene un significado profundo y positivo para ti, y sientes paz con Dios al respecto, entonces no hay condena. Evangelismo. Créalo o no, algunas personas usan los tatuajes como una forma de comenzar las conversaciones sobre la fe. Ojos, ¿cómo impacta tu tatuaje a los demás? Incluso si los tatuajes no son pecados, todavía tenemos un factor muy importante: nuestro testimonio cristiano. Pablo dijo en 1 Corintios 8:9, tenga cuidado de que su libertad no se convierta en un obstáculo para los débiles. Si su tatuaje causará escándalo o alejará a las personas de la fe, puede ser mejor repensar su decisión. Después de analizar las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos ver que la cuestión de los tatuajes no es tan simple como un sí absoluto o no. La Biblia no ofrece una prohibición directa sobre los tatuajes para los cristianos de hoy, pero nos enseña principios fundamentales que debemos considerar antes de tomar una decisión para marcar permanentemente nuestro cuerpo.
¿Qué aprendemos del Antiguo Testamento? El verso más citado contra los tatuajes, Levítico 19:28, debe entenderse dentro de su contexto histórico y cultural. En ese momento, Dios dio ese mandamiento al pueblo de Israel porque estaban rodeados de naciones paganas que usaban marcas en su cuerpo para idólatras y prácticas de culto. Sin embargo, este orden no aparece en el Nuevo Testamento y no se repite a los cristianos del Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento y la libertad cristiana. Jesús vino a liberarnos de la ley y traer una nueva perspectiva, la gracia y la responsabilidad individual ante Dios. No ha establecido reglas externas sobre la apariencia, sino que nos enseñó a vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Como cristianos, ya no estamos bajo la ley mosaica, sino que ya no significa que debamos actuar sin discernimiento. Pablo nos enseña que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6, 19 a 20, y que debemos hacer todo a la gloria de Dios, 1 Corintios 10, 31. Esto significa que nuestras decisiones, incluso si se hacen un tatuaje, deben tomarse en función de nuestra fe, motivación e impacto en nuestro testimonio. ¿Cómo saber si mi tatuaje desagrada a Dios? Al tomar una decisión sobre los tatuajes, un cristiano debería preguntarse, ¿mi tatuaje glorifica a Dios? El significado y la intención detrás de esto son importantes. Si es un tatuaje que simboliza algo positivo, puede ser válido. Pero algo que deshonra a Dios está involucrado. Es una advertencia. ¿Mi conciencia en paz con esta decisión? Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de la fe es el pecado. Si tiene dudas o sientes que puede alejarte de Dios, puede ser mejor reconsiderarlo. ¿Puede eso dañar mi testimonio? Si su tatuaje puede causar escándalo o alejar a alguien de la fe, es importante reflexionar bien. Pablo nos enseña que, incluso teniendo libertad, debemos evitar ser obstinados para los débiles en la fe, 1 Corintios 8, 9. ¿Estoy haciendo esto por una razón correcta? Tatuar solo por impulso, moda o impresionar a los demás puede no ser una buena idea. Es importante reflexionar sobre su motivación. El verdadero enfoque de la vida cristiana no está en apariciones externas, sino en la transformación del corazón. Sin embargo, vivimos en una sociedad donde nuestra imagen puede influir en las personas que nos rodean. Si un tatuaje puede alejar a las personas de la fe, puede ser mejor reconsiderar. Pero, por otro lado, si es algo que fortalece tu caminar con Dios y sientes paz en tu corazón, entonces no hay condena. Entonces, ¿es el pecado tatuador o no? La respuesta no es negra en blanco. El pecado no está en la tinta, sino en el corazón de aquellos que deciden o no un tatuaje. La Biblia nos enseña que lo más importante es nuestra relación con Dios y nuestra intención de tomar decisiones. Si su decisión se basa en la fe, la paz y la búsqueda para glorificar a Dios, entonces está en el camino correcto. Lo más importante no es la apariencia externa, sino el corazón transformado por Cristo. El hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. 1 Samuel 16, 7. Ahora quiero saber, después de todo esto, ¿tu opinión sobre los tatuajes ha cambiado? ¿Crees que un cristiano puede hacerse un tatuaje sin desagradar a Dios? Deja tu comentario y comparte tu opinión.